0088 y recibilo gratis todas las mañanas. Sos la única que me hace feliz cuando nadie te dice la verdad. InfoSiberia, las noticias en tu celular. Manda tu mensaje de WhatsApp al 11 36 16 0088 y recibilo gratis todas las mañanas. Radiocaput.com. Estás conectado. Estás en Caput. 30.000 detenidos desaparecidos. ¡Presentes! Ahora y siempre. Ahora y siempre. Ahora y siempre. Un espacio para la memoria, por la verdad y la justicia. Un ámbito de reflexión sobre los derechos humanos para pensar qué pasó, qué pasa y qué puede pasar. Ahora y siempre. Ahora y siempre. Mucho más que una consigna. Un lugar donde encontrarnos. Ahora y siempre. Un programa de Ana María Cariaga. En Caput. Buenas tardes a todos y todas. Estamos otra vez aquí en Caput en el ciclo 2025 de Ahora y Siempre para seguir construyendo juntos y juntas este espacio para la memoria, por la verdad y la justicia. Como todas las semanas, es un gusto reencontrarnos aquí con ustedes en el estudio Chicha Mariani. Soy Ana María Cariaga y estamos con Anita Fernández. Hola Ana, hola Oscar, hola Martín, hola a todas, a todos y a todes. Y estamos también con Oscar Estellés, que volvió. Me recuperaron, estoy completamente recuperado e integrado al programa. Así que voy a decirles buenas tardes a todas, todos y todes para beneplácito del ministro Petri y la exministra Acuña. Y Martínez Loza, nuestro infaltable operador de cabecera. ¿Vamos con las vías de comunicación? Para contactarse con Ahora y Siempre pueden hacerlo por WhatsApp al más 54 911 6516 4446, por X, Ahora y Siempre OK, todo junto, y por Facebook, Ahora y Siempre, también todo junto. Y para sumarse al canal de InfoSiberia, porque tenemos un canal, manden un mensajito al 1136160088 y ahí les van a mandar un link, tocan seguir canal, activás la campanita y ya está, vas a seguir todas las noticias y las podés releer todas las veces que quieras. Les voy a decir que en la noticia 44, InfoSiberia nos recordaba que Cristina lleva 113 días privada de la libertad y Milagros Salas lleva 3.546 días presa. Y hoy es miércoles, y como todos los miércoles, una nueva marcha de jubilados tuvo lugar en las afueras del Congreso y, como todos los miércoles también, las fuerzas de seguridad desplegaron un tremendo operativo desmedido que terminó con al menos 3 personas detenidas. La brutalidad Creo de que siempre. Finalmente fueron 4. 4 y más golpes, persecuciones, la brutalidad de siempre, los camiones de gendarmería, vimos pasar como 7, 8 camiones de gendarmería con un camión hidrante, motos, sí. En fin, lo desmedido y lo injusto. Y hoy tenemos para un invitado a quien queremos mucho para repasar la situación internacional, la situación nacional, un analista de lujo, el politólogo, sociólogo, docente, investigador y escritor Atilio Borón. Bienvenido, Atilio, Ahora y Siempre. Como dicen en México, su casa de usted. Qué gusto verte. Hola, ¿qué tal? Hola, Oscar, querido. Anita, ¿cómo andan todos por ahí? Muy bien. Acá, felices de tenerte en casa. Gracias, muy amable. Me siento en casa, así que por eso estoy muy feliz. Así es. Atilio, como diría un filósofo, vamos de lo general a lo particular. Tenemos mucho para tratar. Hay varios temas de la actualidad internacional que nos gustaría
conversar con vos, bueno, empezando por Gaza y una nota de Cuba en resumen que nos compartió Graciela Ramírez, que dice: después de 2 años de guerra genocida que Israel libra desde el 7 de octubre de 2023 contra la Franja de Gaza, el Ministerio de Salud palestino confirmó que el número de víctimas asciende a 67.173 y 169.780 heridos, entre ellos 20.179 niños, 10.427 mujeres y 4.813 ancianos. La brutalidad puesta en números, que es mucho más que eso, ¿no? Sí, claro. Como vos decías recién, un genocidio terrible, que se transmite en tiempo real, ¿no es cierto? Porque hubo el genocidio que más conocido ha sido hasta ahora, es el del pueblo judío en la Alemania nazi, en los lugares donde Alemania expandió su imperio, ¿verdad? En la década de los 30. Pero nunca hubo una cosa así como en donde vieras vos filmada en primera cámara la manera como están matando gente. Y te digo que el número que da el ministerio es el número de los que han sido identificados, que tienen nombre y apellido. Porque las estimaciones que hacen sobre la gente que ha muerto está bajo los escombros, porque Gaza es un enorme espacio lleno de escombros de viejos edificios, algunos casos edificios nuevos, en algunos casos edificios de altura. Hemos visto nosotros cómo tiraron abajo, Tremendo. Está filmado, Sí, sí, edificios de 15 pisos, 20 pisos. Y fíjate que la doctrina oficial que tiene el gobierno de Israel es que si se identifica a una persona cercana a Hamás, cualquiera sea su rango, en un edificio, ¿verdad? Tienen derecho las autoridades militares a disparar en contra de ese edificio y que mueran los que tengan que morir. O sea, eso está explícitamente escrito así. O sea, usted encuentra a alguien de Hamás, ojo, no tiene por qué ser además un militante armado. Ahí mismo lo dice, puede ser un simple colaborador, puede ser un mensajero, pero es alguien que está trabajando con Hamás, en un edificio de 6 pisos donde viven 15 familias. Bueno, con tal de matar a esa persona, no importa que mueran todos los demás. Los daños colaterales son inmensos. En realidad, más que daños colaterales, son daños fundamentales. Entonces, el cálculo final de muertos, que yo no sé si lo vamos alguna vez a saber, pero está muy por encima de los 100.000 personas, ¿no es cierto? Y creo que eso se va a saber una vez que comience las tareas de remoción de esos escombros y de toda esa situación, ¿verdad?, que hay en Gaza, porque el plan es ocupar ese territorio y punto, no permitir el regreso. Además, cuando te dicen que regresen, ¿a dónde van a regresar? Claro. Se destruyeron toda la ciudad. Claro. Prácticamente no quedó un edificio de departamentos en pie. De los hospitales que había solo uno, eran más de 15, está en funcionamiento parcial y además bombardeado en alguna de sus salas. Universidades todo. Todas liquidadas, escuelas liquidadas, mezquitas liquidadas. Digo, es decirle a la gente, vuelva ¿a dónde? A un espacio que está absolutamente una destrucción total. Y bueno, por eso digo que esto además va para largo, porque esto no va a terminar ahora, porque las condiciones que estableció Donald Trump son condiciones absolutamente inaceptables. Esas 20 condiciones, ¿verdad? Sí. Para la paz y la seguridad. Primero, condiciones que no fueron discutidas con nadie, absolutamente nadie del lado palestino, ¿no es cierto? O sea que fueron simplemente impuestas producto de la iniciativa norteamericana. Y en segundo lugar llega a tener elementos ridículos. Dice, bueno, un gobierno de gente que no esté vinculada jamás, de gente que sea tecnócrata, que sean apolíticos, y todo esto bajo la égida de una junta de gobierno presidida, guess who, por Donald Trump. Donald Trump sería Escandaloso.
el jefe de esta Junta de Reconstrucción de Gaza. Y además incorporarían como un miembro notable de este grupo que asumiría los destinos de Gaza, nada menos que a Tony Blair. Tony Blair, recuerdan ustedes, fue el primer ministro británico, tuvo un papel muy importante en la guerra de Corea, perdón, en la guerra de Irak. Él fue uno de los artífices de la guerra, uno de los que vendió la guerra, apareciendo como la paloma al lado del halcón Bush. En realidad eran todos halcones, no había palomas ahí, y fue uno de los que convalidó la enorme mentira de que había armas de destrucción masiva en Irak, que luego se supo que no las había, y que incluso Colin Powell, recuerda que fue secretario de Estado de Bush, en sus memorias, él reconoce que mintió. Y lo dice, bueno, no tuve más remedio, esa era la línea del gobierno, yo sabía que no era verdad, pero tuve que hacerlo, e ir al Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas a decir algo que yo sabía que era mentira. O sea, estamos en una situación de una crisis moral, aparte de política y genocidio, fenomenal de parte de las grandes potencias. Y de impunidad, ¿no es cierto? Porque no pasa nada después de estas cosas. Son aberraciones y no pasa nada. Justamente, No pasa nada. Atilio, te quería preguntar en función de esto también, de esto que decía Anita de la impunidad, y hace pocos días, bueno, pasó lo que pasó con la flotilla que fue a llevar precisamente alimentos, a llevar ayuda humanitaria. La impunidad se refleja también en toda la posición que fue modificándose muy lentamente con las organizaciones, los organismos internacionales, los países que se retiraron cuando estaba hablando Netanyahu, y efectivamente no hay nada que los pare, porque incluso dirigirse contra una flotilla que lo que está haciendo es, además de visibilizar el conflicto, llevar ayuda humanitaria, muestra también hasta dónde son capaces de llegar. Mira, no, es que yo creo que cuando uno a veces dice, bueno, se ha producido el fin de una época, a veces parece una frase muy bombástica, ¿verdad? Una exageración, pero ¿qué es lo que marca el fin de una época? Que el ordenamiento legal e institucional que rigió durante décadas, si bien con fisuras, porque nunca fue perfecto, bueno, en este momento ya no funciona más. No. A ver, la Carta de las Naciones Unidas no tiene ninguna aplicación real. Se viola, está expresamente prohibido en la Carta de las Naciones Unidas invadir otros territorios, practicar el genocidio, limpieza étnica, desplazar a los ocupantes originales de un territorio. Eso está penado seriamente, pero no hay autoridad capaz de cumplirla. ¿Te das cuenta? El señor Netanyahu puede circular por todo el mundo sin ningún problema, a pesar de que está buscado por la Corte Penal Internacional. Estados Unidos tendría que haberlo remitido, ¿verdad?, a La Haya y haberle dicho, señor, usted se sienta y hace el descargo frente a la Corte Penal Internacional. No lo hizo y no lo hace si va por los países europeos. Entonces, estamos en una situación de anomia total, de desorden total del sistema internacional, sin posibilidades de reconstrucción, salvo que haya un acuerdo o que se empiece a reconstruir, pero desde el sur global, que es lo que está comenzando lentamente a producirse, ¿verdad? Eso es un proceso que hay que tener un ojo bien abierto para seguir de cerca lo que está pasando ahí, porque países como China, como India, como Rusia, como Pakistán, como Malasia, ¿verdad?, están empezando realmente a elaborar algunas reglas. Por ahora son reglas que tienen que ver con el comercio y con los intercambios financieros y comerciales, pero que van más allá. Y el respeto, digamos, a la autodeterminación de las naciones, el rechazo a toda forma de intervencionismo, el rechazo a las medidas coercitivas unilaterales, que se las llama sanciones, que es una manera de ocultar el carácter ilegal de esas medidas, porque una sanción se supone que es la respuesta a una violación de una norma. Acá no hubo ninguna... No, a ver, Venezuela tiene más de 1000 sanciones, entre comillas, en su contra. ¿Por qué razón?
Sí. Por nada, porque Estados Que Unidos tiene quiere petróleo. apoderarse de su petróleo, Claro. entonces le han puesto sanciones que afectan además no solamente a los gobernantes, a los empresarios, a las agencias del gobierno, a los bancos estatales, afecta inclusive a gente que negocia o comercia con Venezuela. Lo mismo pasa con Cuba. Entonces, estamos en una situación realmente del imperio del más fuerte, solo que cada vez hay más resistencia y ese más fuerte tiene que apelar a nuevas estratagemas para poder mantenerse en un sitial absolutamente inexpugnable, que es lo que Estados Unidos pretende ahora y que le va a salir mal. Esto es una derrota cantada ya de antemano, ¿no? Es decir, Trump es un fracaso fenomenal. Lo están diciendo ya editoriales en el New York Times, en el Washington Post. Ojo, y te estoy hablando todos, los grandes periódicos de Estados Unidos ahora fueron todos vendidos a las grandes corporaciones tecnológicas, a Meta, a Amazon, a Microsoft, etcétera. O sea, no es que estamos hablando de periódicos de izquierda, pero bueno, más o menos mantienen una cierta formalidad y bueno, y dicen, mire, Estados Unidos está por un camino que nos lleva a una situación previa a la Guerra Civil de 1861. Atilio, esto que Dime. estás comentando, ¿tiene que ver también con la desesperación justamente de Trump por meterse en Argentina y conseguir la base militar, conseguir nuestro litio, apropiarse, o sea, ver la posibilidad de apropiarse rápidamente, sabiendo que está este gobierno, de nuestro territorio, nuestros bienes? Sí, evidentemente Argentina, a ver, en el nuevo contexto internacional, geopolítico internacional, Argentina, que siempre había sido un país marginal, ¿no es cierto?, en las grandes disputas geopolíticas. Si uno mira apenas 10, 15 años atrás, nadie le importaba lo que pasaba en Argentina. Pero ¿cuál es la situación hoy? La situación hoy es que China ha hecho un progreso económico y comercial fenomenal. Y la libre disponibilidad de las rutas marítimas es un tema absolutamente esencial, no solamente para China, sino para Estados Unidos y los países europeos. ¿Cuál es el problema? El problema es que hay un solo paso bioceánico artificial, que es el Canal de Panamá. Que Estados Unidos, ustedes vieron, Trump dijo, voy a retomar el Canal de Panamá, es nuestro, nosotros lo construimos, lo pagamos, más macanas, violando, digamos, los tratados Torrijos-Carter del año 1977. Todo es suyo. Claro, que es todo suyo, que entre otras cosas, esos tratados, que son dos, uno mediante el cual se le transfiere a las autoridades panameñas el control, la posesión del canal, y un segundo tratado en donde se especifica claramente la absoluta neutralidad de las autoridades del canal y de Panamá como país en lo que hace al tránsito de las naves. Cualquier nave de cualquier bandera puede transitar por el Canal de Panamá. La paranoia norteamericana es que de repente puede llegar a haber una situación en la cual las autoridades panameñas de alguna manera bloqueen el paso de naves norteamericanas o que los chinos se apoderen del canal. Ellos han estado diciendo de que los chinos están en el canal, lo cual es una soberana mentira. Yo estuve en el canal hace 3 o 4 meses, recorrí parte del canal, no ves un chino ni de milagro. Ni siquiera para un súper. Ni un súper. Capaz no está se ve. leyendo Mafalda y tiene miedo. Pero fíjate, Anita, no, yo les preguntaba incluso a los guardias de seguridad, haciéndome muy el tonto, que me sale muy bien, con gran naturalidad. Decía, oiga, quiero hacer un reportaje con algún funcionario chino, algún militar chino. Me miraban los panameños diciendo, este idiota, ¿qué es lo que está buscando acá? No hay nada de eso, ¿te das cuenta? Bueno, pero entonces, ¿cuál es el temor? Un sabotaje al canal, o que se vuelvan locos los panameños y de alguna manera impidan el funcionamiento. O otra cuestión que en Estados Unidos la niega Trump, que es el cambio climático, que haga que el Canal de Panamá no vaya a tener suficiente agua para mantener el paso de las enormes naves que circulan hoy por el canal. Que ese es un problema serio. Y en Panamá el régimen de lluvias está descendiendo. No es el que había hace 30, 40, 50 años. Entonces, ¿qué paso les queda? Y les quedan 2 pasos. Uno, fácil, que es el nuestro,
el sur de la Argentina, el sur de Chile, Estrecho de Magallanes, por ahí se van. Claro, se alarga el viaje, imagínate, hay que recorrer toda Sudamérica, dar la vuelta, remontar la pendiente, no es bueno. El otro paso que les pone los pelos de punta, sobre todo a Estados Unidos, es el paso por el mar Ártico, que también se está derritiendo y está permitiendo algunos cuantos meses al año que circulen navíos de gran calado por ahí. Y esto permitiría, facilitaría, digamos, el tránsito bioceánico. Pero claro, el problema es que ahí está Rusia y ese es el gran rival. Entonces, lo más conveniente es Argentina. Tenés un gobierno como este que está absolutamente fundido económicamente y además un gobierno que ya ha caído, digamos, el show este del lunes, yo me imagino el impacto que debe haber tenido entre la dirigencia norteamericana, Besant y todos esos tipos, pensando, bueno, le vamos a dar 20.000 millones de dólares a estos payasos que hacen, cuyo presidente hace un show como este, digamos, haciendo una cosa absolutamente alocada. Es decir, yo no creo que puedan, sobre todo cuando el gobierno de Estados Unidos está cerrado ahora. A ver, si querés sacar un pasaporte y vas al departamento en cuestión, que creo que es el de Estado o el Homeland, bueno, pues no te lo dan porque están solamente atendiendo casos de extrema urgencia. El gobierno está cerrado, shut down, se le dice, porque no tiene presupuesto. Y entonces, no tienen presupuesto para mantener su propio gobierno. ¿Le van a dar 20.000 millones a estos payasos que tenemos acá? Lo veo difícil, pero claro, París bien vale una misa, decía Napoleón, ¿no? Acceder al sur argentino, acceder a la entrada a la Antártida, vigilar el Atlántico Sur, garantizar que la OTAN tenga su gran base ahí en Malvinas y encima apoderarse, como decía Anita, de los recursos como tierras raras, litio, el gas de vaca muerta, etcétera, y por ahí de repente te la compran, y te la compran de mala manera. O qué sé yo estoy con una pesadilla que es que de repente Estados Unidos decida hacer una movida desesperada, porque es un imperio en decadencia, los imperios en decadencia hacen cosas desesperadas, y diga, bueno, dolarizamos a la Argentina, bancamos la dolarización de la Argentina, que sería, digamos, una catástrofe en términos del perfil redistributivo de los ingresos en la Argentina, porque esto equivaldría a sumergir en la pobreza, yo te diría, al 85-90% de la población. Porque no es que van a dolarizar diciendo, bueno, te damos en función... No, te van a decir, el dólar vale 5.000 pesos, no estos dólares ahora de 1.400, 1.500, y en función de eso, o sea, nos hacen las que hicieron en el 2001. ¿Te acordás cuando Dualde dijo, bueno, el que puso un dólar, recibirá dólares? Bueno, tenías que poner 4 pesos, no 1, para que te dieran un dólar. 3-1, y si se dolariza coercitivamente, puede pasar lo mismo. El peligro es que esta clase dirigente que está hoy en el Estado es capaz de admitir eso, como admite abiertamente, ¿no es cierto?, el genocidio de Gaza, y dice que Israel es el baluarte de Occidente, cuando Israel en este momento representa precisamente, no Israel, el gobierno neonazi de Israel representa precisamente la putrefacción de los valores occidentales. Bueno, perdón, yo quiero hacer una pregunta, porque más que permitir lo de la dolarización, fue incluso promesa de campaña, un deseo del presidente. Yo quiero saber si esa decisión la puede tomar el Ejecutivo sin pasar por el Congreso, porque es una decisión de Estado que afecta al país. Y no, pero ya con el DN 70, qué sé yo, y la ley base y todo lo que aprobó, y fíjate, el Congreso, por ejemplo, tendría que haber aprobado el ingreso de tropas extranjeras a la Argentina, y no lo aprobó, no sé si lo está discutiendo hoy, pero ya
Milei la autorizó, Sí. lo mismo que la salida de nuestras tropas para participar en ejercicios conjuntos con Estados Unidos. Tu pregunta es absolutamente válida, la respuesta es, la Argentina no es ya una república con Estado de Derecho, entonces la separación de poderes no existe, la autonomía de los poderes, por ejemplo el legislativo, está totalmente deteriorada, ni hablar la justicia. Fíjense que Milei tuvo el tupé de decir, yo ordené que la encarcelaran a Cristina, como algo así, digo, pasando por encima del Poder Judicial. Atilio, justamente en función de esto, ¿no? De lo que nombrabas como una crisis civilizatoria, podemos decir, lo que está pasando más allá de la crisis económica y esta degradación de la política, incluso aún que más allá del resultado electoral, por supuesto no sin atenderlo porque es fundamental, ¿cómo ves el panorama y la posibilidad de recuperación frente a lo que nos queda de acá hasta el próximo gobierno y el panorama político-económico de cara a la reconstrucción de esto? Mira, lo veo con mucha preocupación. Primero porque creo que si este gobierno sigue, aunque haya algunos cambios, de repente, no sé, Milei se va y la reemplaza a Villarroel. Digo, No, por favor. salvo que haya una asamblea legislativa con una mayoría suficiente como para, de alguna manera, elegir un presidente provisional por 90 días o algo así, con la obligación de hacer un llamado a elecciones, una especie de borrón y cuenta nueva. Sí, lo que ya Pero, pasó, Como digamos. pasó ya, claro. Ya pasó, claro, digamos. tal cual. Pasó, exactamente, nos pasó, ¿verdad? Recordemos que tuvimos 5 presidentes En en un una día. semana. Ahora, ¿cuál es el problema? El problema es que primero habrá que ver qué pasa con las elecciones. Y hay una gran incógnita. En general, las encuestas le están dando mal al gobierno, pero esto no significa necesariamente que la gente desencantada con este gobierno vaya a votar por una oposición, o pueden votar por López Murphy o por, qué sé yo, ¿cómo se llama la hormiguita que le decían? Ocaña, Graciela Ocaña. O Manes, o Lustó. o Provincias Unidas, o Sí, por sí, Schiaretti, digo, eso por una parte. Segundo, ¿cuánta gente va a ir a votar? Es un enigma, ¿verdad? La gente está muy desencantada y las encuestas demuestran de que hay una proporción de gente que está indecisa y que no sabe además si va a ir a votar. Tercero, se está votando con una fórmula nueva que es la boleta única, cosa que en la Argentina se había hecho una vez, o se hace, creo que en Santa Fe, me parece, alguna provincia se hace, pero bueno, en un distrito tan importante como provincia de Buenos Aires no se sabe muy bien. Además, si uno mira, yo estuve mirando la boleta única en la provincia de Buenos Aires, y la Fuerza Patria está muy, muy alejada. O sea, cuando vos mirás la boleta, lo primero que ves son las fórmulas del oficialismo. La primera, de hecho, es La Libertad Avanza, y bastante más a la derecha, hacia el final, está la franja de Fuerza Patria. Cualquier estudioso de psicología, bueno, Ana, vos sabés muy bien esto, ¿verdad? No sé, la atención, acostumbrados nosotros a leer de izquierda a derecha, de repente la gente ni llega hasta el final. Entonces, es una incógnita. Depende de la educación política que se le haga a la ciudadanía. No estoy viendo campaña de educación política para la ciudadanía. El gobierno no la quiere hacer. El gobierno, cuanto más bruto sea la gente y cuanto menos sepa al llegar al cuarto oscuro, mejor. Y los partidos de la oposición, y yo pienso un poco en el Frente Fuerza Patria, tendría que tomar un papel muy activo en esa educación ciudadana, diciéndoles, miren hasta el final, porque estamos ahí, y son espacios chiquitos, ¿verdad? Gente anciana, gente que usa anteojos y se los olvidó, y que, bueno, no sabe si la virome la lleva o no la lleva. Hay muchos factores que generan muchas incógnitas, a pesar de que las encuestas demuestran que la aprobación del gobierno ha caído mucho en este último tiempo, y creo que va a seguir cayendo. Ahora, eso es una parte del problema. La otra parte del problema es cómo está el campo, digamos, nuestro campo, las fuerzas
progresistas, de izquierda, nacional populares, tenemos la cohesión suficiente, tenemos una programática de gobierno Claro. ya como para ofrecer a la ciudadanía, tenemos resuelto el problema de las candidaturas, digamos, hay una pelea, yo temo mucho, fíjate lo que ha pasado en Bolivia. Sí, Bolivia ahora va a tremendo, ser tremendo. gobierno de derecha o de extrema Tremendo, derecha, sí. producto de que nuestra gente, los equivalentes a nuestros amigos, se pelearon estúpidamente Sí, sí, y sí, criminalmente y condenaron a Bolivia a tener un gobierno facho o un gobierno de derecha extrema, digamos. Esta es la realidad. Entonces, nosotros también tenemos ese problema, Sí, ¿verdad? sí. Es que eso también es problemas. efecto de la degradación de la política. Hay Dale. provincias que en donde, como no va unido el peronismo, existe una leve posibilidad de que la Libertad Avanza entre con una cantidad más importante de diputados. Creo que es Claro. en Tierra del Fuego, por ejemplo, a pesar del rechazo manifiesto que tuvo Milei cuando realizó su visita, que dicho sea de paso, Milei no puede salir ni a la plaza, ni poner un pie en Balcarce y Rivadavia, porque es repudiado en todos lados, o sea, en Mar del Plata, en la calle Florida, en todas partes, no lo dejan, pero ni caminar un metro. No, no Realmente, puede él, no puede la hermana, no puede el Toto Caputo, digamos, es un gobierno... Bueno, el Toto que Caputo está hace haciendo una absolut- semana que está y no puede mostrar, pero ni una moneda que le han tirado todavía. No, no le han tirado, y no le van a tirar nada, creo yo, hasta Sí. el 26 de octubre. Entonces, resumiendo, es una situación en donde también de nuestro lado tenemos que hacer un esfuerzo muy grande para mejorar sustancialmente nuestra postura electoral, ir de una manera unificada, Sí. renunciar a todo hegemonismo, unificarnos detrás del candidato que tenga mejores posibilidades de ganar la elección, tener un plan, a ver, ¿qué vamos a hacer con la deuda? Porque, Sí. a ver, la deuda externa argentina es absolutamente impagable. Ni Imposible, siquiera imposible. un gobierno de Mandrake el Mago puede tener los recursos para pagar esa progresión. Acaba de salir hace poco un posteo en la red X de Alfredo Serrano Mancilla, donde pone toda la progresión de la deuda. Es escalofriante, te pone Sí, los sí, pelos sí. de Es un punta. escándalo. Digo, en un país además en donde el ingreso de dólares está en manos privadas, porque ¿cuál es la diferencia entre Argentina y Chile, por ejemplo? Bueno, que Chile exporta el cobre y gran parte, no todo, pero por lo menos una mayoría, 65-70% de esa gran exportación de cobre el queda Estado en manos del chileno. Estado chileno. Claro. Acá no queda nada. Acá queda en manos de las grandes cerealeras, queda en Corporaciones. manos de los 3 o 4 que manejan el tema del gas y de los hidrocarburos, Sí, y, sí, sí. y los exportadores minerales, en general la Barrick Gold que está exportando oro, sin ningún control además de nada, con puertos privatizados, digo. No tenemos nada nosotros, estamos totalmente indefensos ante estos Además, perdimos la tiburones del oportunidad de, mercado. como el otro día hablando con Claudio Lozano nos decía, perdimos la oportunidad de que Vicentín fuese una empresa por lo menos con algún grado de participación estatal. Absolutamente. Hubiésemos tenido una Absolutamente. cerealera estatal o semiestatal, por lo menos, digamos. Bueno, pero se perdió la oportunidad, digamos, yo creo que hay una concentración en la pugna interna, en el debate interno, en la resolución de, bueno, quién va a ser el candidato, ¿verdad? Y yo creo que a la gente tenemos que preparar, ofrecerle, no mucho, yo no estoy proponiendo que se escriba un programa de 100 medidas ni nada por el estilo, 5 grandes medidas fundamentales para la Argentina, ¿verdad? Primero y principal, ponernos de acuerdo de que tenemos que llevar todo el tema de la deuda, el gran paquete de la deuda argentina, tiene que ser llevado ante la Corte Internacional de Justicia, ¿verdad? Porque la Corte está habilitada para emitir una opinión que si bien no es vinculante, pero tiene un peso moral tremendo. Claro. Y que la Corte decida si esta deuda es legítima y es legal o no. Cualquier abogado que consulte, cualquier internacionalista te va a decir que habiendo violado la legislación argentina,
habiendo violado la legislación estadounidense, habiendo violado las normas del Fondo Monetario Internacional, esta deuda no es exigible. Y esto te lo va a decir esa Corte. Pero nosotros tenemos que decidir decir a la ciudadanía, vamos a llevar esto al estrado internacional, y mientras tanto se interrumpe el pago de la deuda. Yo hasta ahora no he visto eso y me parece una tontería, porque si no decimos cosas concretas. Segundo, vamos a hacer una reforma fiscal, tributaria, mediante la cual los sectores que han hecho fortunas en la Argentina en los últimos años aumenten su participación en la tributación y tengamos un régimen tributario un poco más justo. El nuestro es uno de los más injustos de América Latina, no solamente comparado con Europa. Es más injusto que hay en varios otros países de América Latina. Bueno, tenemos que reformar eso, hacer que las grandes fortunas, ¿verdad? ¿Cómo es posible que los grandes millonarios en la Argentina, las grandes empresas multimillonarias de la Argentina, sigan recibiendo subsidios del Estado? Sí. No solamente reciben subsidios, sino que no pagan impuestos. Hicieron el escándalo aquel en plena pandemia por un impuesto una sola vez, además que afectó, fíjense lo que es la concentración de la riqueza en este país, que afectó apenas a 14.000 personas. Sí. O sea, 14.000 personas, o sea, es una fracción minúscula de la sociedad argentina que encima no te paga impuestos y que apela ante los jueces, etcétera. Bueno, tenemos que tener eso muy claro en el programa. Y 3 o 4 medidas más, y no hace falta hacer más cosas, ¿verdad? Todavía no veo eso. Vamos a ver si después de las elecciones esto puede prosperar como iniciativa. Bueno, Atilio, la verdad te agradecemos muchísimo, muy interesante. Sigamos pensando el qué hacer y para seguir construyéndolo. Muchas gracias, un gusto hablar con vos y armamos otro encuentro. Sí, yo me quedé con ganas de más, Atilio, pero bueno, no alcanza una horita. Bueno, hacemos un programa especial en otro momento. Dale. Les mando un gran abrazo y gracias por la labor de concientización que ustedes están haciendo en su programa. Igualmente para vos, un abrazo grande. Gracias, Atilio. Chau, chau. Abrazo inmenso. Adiós. Chau. Hasta luego. Vamos a la tanda. ¿Querés arrancar la mañana bien informado? Infosiberia, las noticias en tu celular. Manda tu mensaje de WhatsApp al 11 36 16 0088 y recibilo gratis todas las mañanas. Sos la única que me haces feliz cuando nadie te dice la verdad. Infosiberia, las noticias en tu celular. Manda tu mensaje de WhatsApp al 11 36 16 0088 y recibilo gratis todas las mañanas. La lupa mágica de la palabra, donde se nos asoman los de las teclas y nos proporcionan un pedazo ya. La lupa mágica de la palabra, con la conducción de Alejandro Gil, desde San Miguel de Tucumán. La lupa mágica de la palabra. La palu cájima de la bralapa. De lunes a viernes, a las 12 de la noche. En Capó. Dos miradas que se cruzan para hablar de nuestra realidad. Desde la radio y con la enorme posibilidad de comunicarnos con todos ustedes, queremos charlar con la gente, con los protagonistas, con los actores. Diseño Universal. Fabián y Fernando Galarraga. A pesar de los intentos de invisibilizarla para señalar que estamos viviendo una situación verdaderamente trágica. Una propuesta colectiva para dejar nuestras individualidades prejuiciosas atrás. Se aprobó con unanimidad una ley que empieza a mejorar un poquito la situación de las familias y de las personas con discapacidad. Diseño Universal. Viernes a las 14 por Radio Caput. Ahora y siempre. Un espacio para la memoria, por la verdad y la justicia. Bueno, seguimos en Ahora y Siempre, nos quedamos conversando acá
muy interesante escucharlo a Atilio. Siempre nos quedamos con gusto a poco con Atilio, digamos. Sí. Bueno, y hablaba de Chile, que durante mucho tiempo fue muy difícil construir, teniendo además el modelo argentino muy cerquita, las políticas públicas por memoria, verdad y justicia. Hubo un avance enorme, 50 años después. Por lo menos 52 años, después del golpe de Estado, va a haber un registro oficial de las 1.469 personas que fueron víctimas de la desaparición forzada, destacó el ministro de Justicia de la República Hermana de Chile. Es decir, va a reconocer jurídicamente a los detenidos desaparecidos durante la dictadura. Recordemos brevemente que la dictadura de Chile duró 17 años, desde 1973 hasta 1990, que hubo más de 40.000 víctimas entre ejecutados, detenidos desaparecidos, prisioneros políticos y torturados, según cifras de las comisiones oficiales que recopilaron testimonios de víctimas y familiares. De ellas, 1.469, como ya dijimos, fueron víctimas de desaparición forzada, 1.092 aún siguen con paradero desconocido, más de 3.200 chilenos murieron a manos de agentes del Estado y una cantidad también enorme de exiliados. Que además son los desaparecidos de los que hay registros, ¿no? Porque, bueno, siempre hay algunos que uno no tiene registrados, pero es importantísimo esto. Y además el exilio chileno fue un exilio mucho más largo que incluso que el exilio nuestro, que el exilio argentino. Hubo muchos desaparecidos chilenos, muchas desaparecidas acá en la Argentina. Y también hubo, exactamente, en el marco de la acá. Operación Cóndor. Exactamente. Y después la sociedad chilena estuvo dividida mucho tiempo, ¿no? Entre el pinochetismo tuvo fuerza durante mucho tiempo. No sé cuál es ahora la realidad. Y ahora la reelección, hay un candidato de derecha que es el Kast, que está con posibilidades, digamos, o sea, está acechante la derecha. Por eso lo que decían hoy en la prensa es que se espera que se consolide esta reforma, de se convierta en una ley que no pueda ser revertida, porque si no cambia el signo de gobierno y otra vez volvemos para atrás. Ese es el problema. Claro, bueno, sí, ojalá que lo hagan porque es importantísimo y la verdad que son muchos y muchas familiares, amigos, que están esperando algo, ¿no? De justicia tardía y poca lo que se puede, pero algo de justicia. Va a haber un registro que va a hacer constar en los distintos trámites oficiales que se realicen en el país la ausencia por desaparición forzada, como existe de hecho aquí en nuestro país. Buenísimo. ¿Empezamos con los parroquiales? Dale. Me encanta a mí. Me encanta de ajedrez. Los queremos invitar a un seminario de capacitación denominado Ajedrez, Juego Milenario Transversal, dictado por el profesor Diego Romero. Ya empezó este miércoles 8, pero va a seguir el 15 de octubre. Esto es a las 18 horas en la Asociación Docente ADEMIS, que es Solís 823 en Cava. Los que están en Cava se pueden sumar porque además, ojo, que no es una capacitación para aprender a jugar al ajedrez. No, está muy bueno, muy bueno. Vamos a escuchar la convocatoria que hace justamente el profe Diego Romero. Ajedrez, Juego Milenario Transversal, un seminario de capacitación para docentes y coordinadores de talleres culturales y deportivos en ADEMIS, este miércoles 8 de octubre a las 18 horas. Brindaremos herramientas para repensar el aula con el juego ajedrez, sobre todo en contextos complejos, lo lúdico y el pensamiento crítico de forma transversal. Corrían los días ya fines de guerra. Utilizaremos material audiovisual, una investigación bibliográfica y entrevistas exclusivas a Esteban Morgado, historiador de ajedrez, Carlos Esclier, especialista en cuestiones pedagógicas, Candela Francisco, campeona mundial de ajedrez juvenil, María José Campos, campeona argentina. Es un material audiovisual inédito. Entonces, seminario de capacitación, ajedrez, juego milenario transversal, miércoles 8 a las 18 horas en ADEMIS,
Solís 823, Ciudad de Buenos Aires. Muchas gracias. Bueno, y después tenemos la historia pop de la Argentina. La librería Naeski, Libros y Café de Charlone 1400 en Villa Ortúzar, invita al seminario Historia Pop de la Argentina 1965-1989 del Ditela Alander por Fernando García. Se trata de 4 encuentros los martes de octubre, o sea que ya hubo uno, a las 18:30 en Naeski, repetimos, Charlone 1400, primer piso por escalera. La modalidad es presencial, inició ayer, dura 4 clases de 2 horas aproximadamente. Es un recorrido único por las escenas culturales que marcaron varias generaciones, con material audiovisual de archivo e investigaciones volcadas en libros como Los ojos, vida y pasión de Antonio Berni, Crimen y vanguardia, El Ditela, 100 veces redondo. Importante, las 10 primeras personas que se anoten, bueno, ya se deben haber anotado, recibirán de regalo un ejemplar de Crimen y Vanguardia. Además, cada episodio incluye un playlist de Spotify diseñado especialmente para el curso. Inscribite y no te quedes afuera de este viaje a la historia pop de la Argentina. Quería invitarlas a que vayan a la Biblioteca y Centro de Documentación Especializada en Cultura para la Infancia La Nube, que es un lugar histórico que está celebrando sus 50 años y que ahora está haciendo actividades nuevas, nuevos proyectos. Queda en Jorge Newbery 3537, así que pueden ir con sus niños. Yo tengo otra presentación de Sergio Maldonado, que no para, sigue presentando su libro, excelente, lo hemos comentado acá, hemos estado con él también. Olvidar es imposible, Santiago mi hermano. Este viernes 10, a las 18 horas, va a estar con Bruno Napoli en el espacio de la memoria de Hurlingham, Riccieri 1200. Esto está organizado por la Asociación de Derechos Humanos de Hurlingham. Y el sábado 11 a las 17 va a estar con nuestra conductora Ana María Cariaga y con Verónica Heredia, la abogada, en la Casita de los Derechos Humanos. Esto está organizado por la Subsecretaría de Derechos Humanos de Florencio Varela. Es en Aristóbulo del Valle 315. ¿Sí? Esto es el sábado 11 a las 17 horas. Es impresionante la cantidad de actividades que están, de presentaciones del libro. Estuvimos en la Universidad Atlántida el viernes. El viernes pasado. Y fue muy interesante porque hubo muchos chicos y chicas que estuvieron escuchando un poco. Por un lado tuvimos una mesa sobre psicoanálisis y derechos humanos para pensar el odio como pasión oscura, el odio en la época actual, también para pensar los derechos humanos y la época actual, y desde esa perspectiva el testimonio de Sergio fue muy ilustrativo de lo más inhumano de este mundo. Así que, vamos a estar ahí en las siguientes presentaciones. Va a ir a su pueblo, a 25 de mayo, a presentar el libro. Viene de Uruguay, estuvo en Montevideo esta semana, al comienzo de esta semana. Y tenemos la Casa Museo Norita Cortiñas. Sí, les recordamos que la Asociación CERE por la Memoria y la Vida abrió una cuenta exclusiva para recaudar fondos para el proyecto de la Casa Museo Norita Cortiñas. Los que quieran y puedan aportar pueden hacerlo a la cuenta del Banco Credicop con el alias casa.norita. Si quieren mayor información pueden contactarse por correo electrónico a as-cere@yahoo.com.ar. Y ahora sí vamos a nuestros seres queridos. Aún caminan contigo, aún caminan conmigo, los que nunca se fueron,
los que nunca se han ido, hasta el fin de los tiempos, los desaparecidos, los compañeros nuestros seres queridos. Hoy queremos recordar a Patricia Rosenblit y José Manuel Pérez Rojo. Patricia fue secuestrada el 6 de octubre de 1978 junto con su primera hija Mariana Eva Pérez en su domicilio de la ciudad de Buenos Aires. Estaba embarazada de 8 meses. Ese mismo día secuestran a su esposo José Manuel Pérez Rojo en Martínez, provincia de Buenos Aires. Mariana fue entregada a su familia paterna. Se supo que Patricia fue trasladada a la ESMA pocos días antes de tener familia. Allí pudo relatar que habían sido secuestrados por personal de la Fuerza Aérea y que permanecieron detenidos en una casa de la zona oeste del Gran Buenos Aires, año después identificada como la Regional de Inteligencia de Buenos Aires, la RIVA. El 15 de noviembre de 1978, la joven dio a luz un varón al que llamó Rodolfo Fernando. El parto fue asistido por el obstetra del Hospital Naval, José Luis Mañaco. El 13 de abril de 2000, Abuelas de Plaza de Mayo recibió una denuncia anónima que afirmaba que un agente civil de la Fuerza Aérea, Francisco Gómez, y su esposa Teodora Joffre tenían un niño inscrito como hijo propio con una falsa partida de nacimiento. El 2 de junio de 2000, la genetista Mary Claire King informó que los resultados del análisis del ADN mitocondrial indicaban que el joven Guillermo Rodolfo era efectivamente el hijo de Patricia y José. El Banco Nacional de Datos Genéticos lo confirma en 2004. Su abuela materna, Rosa Tarlowski de Rosenblit, histórica referente de Abuelas de Plaza de Mayo, pudo abrazar a su nieto varón. Falleció hace apenas un mes, el 6 de septiembre de este año, a los 106 años. Presente. También homenajeamos y recordamos a Vera Jarach, quien falleció el viernes pasado, madre de Plaza de Mayo, vino siendo una niña a la Argentina por la persecución de su familia por parte del nazismo. Su abuelo fue asesinado en Auschwitz y luego fue secuestrada acá. Su hija Franca, que permanece desaparecida, estuvo en la ESMA. Siempre alertaba a Vera que hay que sembrar conciencia porque si no las cosas se repiten y por eso tenemos que seguir haciendo memoria, verdad y justicia. Así es. Bueno, nos vamos a ir con Silvio Rodríguez y Díaz y Flores. Hasta el miércoles que viene los dejamos con La Caja de Pandora, con Mónica Redondo y Marcelo Goro. Hasta el miércoles que viene. Chau, chau. Si me levanto temprano, fresco y curado, claro y feliz, y te digo voy al bosque para aliviarme de ti. Sabe que dentro tengo un tesoro que me llega a la raíz. Si luego vuelvo cargado con muchas flores, mucho color, y te las pongo en la risa, en la ternura y en la voz, es que he mojado en flor mi camisa para teñir su sudor. Pero si un día me demoro, no te impacientes, yo volveré más tarde. ¿Será que la más profunda alegría me habrá seguido la rabia ese día? La rabia simple del hombre silvestre, la rabia bomba, la rabia de muerte, la rabia imperio, asesino de niños, la rabia se me ha podrido el cariño, la rabia madre, por Dios tengo frío,
La rabia es mío, eso es mío, solo mío. La rabia veo, pero no me mojo. La rabia miedo a perder el manojo. La rabia hijo zapato de tierra. La rabia dame o te hago la guerra. La rabia todo tiene su momento. La rabia el grito se lo lleva el viento. La rabia el oro sobre la conciencia. La rabia coño, paciencia, paciencia. La rabia es mi vocación. Si hay días que vuelvo cansado, sucio de tiempo, sin par amor, es que regreso del mundo, no del bosque, no del sol. En esos días, compañera, ponte alma nueva para mí más bella flor. Detenidos desaparecidos. Presentes. Ahora y siempre. Ahora y siempre. Y un recuerdo En Caput del Papa Francisco. pasan cosas. Querida Ana María, de modo especial rezo por las madres, rezo por vos, rezo porque son luchadoras. Estoy seguro que, además del reconocimiento de la humanidad, Dios las tiene muy en su corazón, son luchadoras, son luchadoras. Lucharon por la justicia y nos enseñaron el camino. Y me alegra que vos sigas estas huellas de tu madre y que la transmitas a los demás en tu audición radial. De modo especial rezo por las madres, rezo por vos, rezo por tu madre, Esther, y rezo por todos los hombres y mujeres de buena voluntad que quieren llevar adelante un proyecto de justicia y de fraternidad entre todos. Son luchadoras y nos enseñaron el camino. Radio Caput. Que Dios los bendiga a todos. Esas cosas. ¿Querés arrancar la mañana bien informado?